Hola amigos, qué gusto saludarles, bienvenidos al podcast de José García. Hoy estoy muy contento porque estoy con un gran amigo y quisiera presentarles a mi amigo. Bueno, no sé cómo presentarte, Hugo, si como el ingeniero Hugo Herrera, el músico Hugo Herrera, el pastor Hugo Herrera, el autor Hugo Herrera, el teólogo Hugo Herrera. Somos amigos de muchos años, somos compañeros en el ministerio. Hemos compartido en diferentes esquemas por varios tiempos. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de compartir. Hugo, bienvenido, qué gusto Pastor, saludarte. pues gracias, muy feliz de estar en tu espacio y con toda tu audiencia, así que gracias por esta oportunidad de poder compartir y dialogar de lo que vamos a estar conversando hoy, pero me siento muy contento de poder estar aquí contigo. Claro que sí. Bueno, para los que no conocen a mi amigo Hugo, él es un excelente músico. Normalmente estás viviendo en Miami, ¿no? Sí, Aunque siempre Hugo está viajando por muchos lugares. Pero en esta oportunidad quisiera que hablemos un poquito acerca de dos sorpresas muy lindas que tenemos para ustedes. Hugo, pues si me permitiste el claro. honor, ¿verdad? Quiero presentarles, amigos, esta, esta nueva joya que se llama Cristianos y Secularización, los desafíos en un mundo caído. Cristianos y Secularización, ¿verdad? Y vamos a estar hablando un poquito de esto y bueno, yo voy a pedir a mi amigo Hugo que presente Claro, bueno, esta este excelentísima obra, Cristianos de Plástico, bueno, este es Cristianismo y Secularización, claro. este es Cristianos de Plástico, una obra que sé que va a bendecir tu vida y sobre todo que clarifica y define muy bien el aspecto sociocultural que vivimos, donde analiza aquí el pastor José la manera correcta que a la luz de las Sagradas Escrituras, cómo debe vivir el cristiano auténtico y no de plástico. Claro, sí, definitivamente creo que estamos viviendo en un tiempo, son tiempos candentes, ¿verdad? Como decía aquel autor secular que es muy conocido en Sudamérica, son tiempos recios, ¿verdad? Claro, Son tiempos recios. Y bueno, vamos a comenzar entonces hablando un poquito y quizá vamos a ir interactuando en los dos libros. En el caso tuyo, Hugo, cuando hablamos de cristianismo y secularización, hablamos de los desafíos en un mundo caído y vemos aquí la figura de la famosa manzana, ¿no? Y se ve como que está un poquito podrida. Cuéntanos un poquito de dónde y por qué surge la idea, cómo se te ocurrió, cómo Dios te inspiró a hablar de este tema y cuál es, digamos, en todas las cosas que uno hace hay un motivo, ¿no? Hay un claro, disparador. Y claro, yo quisiera que nos compartieras un poquito cuál fue como se dice en inglés, el trigger, ¿verdad? El claro. disparador de este libro. Sí, no, muchas gracias por esto. Pues mira, en realidad es una serie de libros que he venido escribiendo desde hace muchísimos años atrás. El anterior a esto hablábamos de ideologías, cristianismo, fe e ideologías. Mm, Eh, em, Cómo es la contracultura que produce el cristianismo, ¿no? O sea, el cristianismo siempre es un referente en cada época que esté. ujú, Cristianismo y secularización surge en realidad porque quise escribir un libro que pudiera definir los conceptos claros de cómo defendemos nuestra fe, según lo que el apóstol Pedro nos dice de estar preparados en todo tiempo para presentar defensa de lo que nosotros creemos, ¿no? De la ujú, razón que hay en ustedes. Entonces, me di cuenta de una serie de experiencias que tuve, el vacío que existe en el cristianismo, como tú bien lo planteas en tu libro, ese vacío, ese analfabetismo teológico que hay y sobre todo mm, la falta de autenticidad en ser cristiano. Entonces, por ejemplo, yo empiezo hablando en este libro una experiencia que tuve, yo venía de un viaje de Europa, entonces en el aeropuerto me encontré a un muchacho, estaba leyendo uno de los libros de los famosos cuatro ateos, quizá el ateo más famoso que ha escrito o que da mucho en sus análisis estadísticos que Dios no ujú, existe. Hablo de Richard Dawkins ujú, en el espejismo de Dios. Entonces, este chico estaba justamente con ese libro, tenía una serie de curiosidades que le estaba compartiendo al papá ujú, y el papá no supo contestarle. Luego en la fila apareció una persona, una señora que dijo que era experta en jóvenes porque era líder de jóvenes en una de las iglesias ahí en Miami. Entonces, cuando el chico escuchó eso, dijo, bueno, entonces aquí todas mis dudas van a ser clarificadas. El muchacho agarró la ametralladora, suelta las preguntas y la mujer no le supo contestar de manera correcta. ¿Por qué? Porque le dijo, deja de leer cosas diabólicas y lee más la Biblia. El muchacho sonríe y le dice, ok, está bien. Entonces, eso me dio la oportunidad después porque él cargaba una guitarra, entonces dije, bueno, es el momento para poder hablar, mm, así que hablamos de música. Me dice que era director de alabanza en la iglesia, una iglesia en Miami, que ujú, su papá era el ujier, imagínate.
Entonces dije, ¿cómo es posible de que estos temas acerca del dudar de Dios y cómo lo plantea esta gente, quién responde a la curiosidad intelectual de los jóvenes universitarios del mundo académico y cómo ataca a través de fórmulas de poder decir que Dios no existe? Entonces, eso me llevó a poder contar esa experiencia, a poder hacer un análisis y sobre todo de poder dar una guía práctica para la gente de a pie. Ves que, bueno, a todos, así como tú, que te encanta el mundo académico, que te preparas, pero no todas las personas tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces quise escribir algo que fuera práctico para que fuera dirigible para todo tipo de personas. Ahí tengo una pregunta yo precisamente porque mencionaste, bueno, hay dos palabras que mientras estamos hablando me quedaron a mí en la mente, pudiera ser que alguna de las personas que nos están acompañando tengan esta misma duda. Yo veo, por ejemplo, aquí cristianismo y secularización, ¿verdad? La palabra secularis en latín, que significa aquí, ahora, ¿no? Esa como sed de estar presente o de ser relevante al momento, esa es una cuestión con la secularización, pero a la vez, tú mencionaste analfabetismo teológico. ¿Cómo es posible? Y aquí voy quizá un poquito más a los que somos creyentes, personas de fe o cuestiones de la iglesia, por ejemplo. ¿Cómo es posible que así como en el caso que me planteabas, hay un joven que tiene dudas, tiene preguntas, hay un padre que es líder de jóvenes XY, ¿verdad? Y entonces resulta que la secularización está haciendo más eco en la mente de este muchacho y a la vez que está como más experto en el tema de lo secular, es un analfabeto en el ámbito teológico. ¿Dónde crees vos que está la falla? Pues mira, muy sencillo. Creo que si nos basamos, ves la practicidad de la cultura judía. O sea, si vamos a Deuteronomio, en la instrucción es clara, es decir, desde que te levantas, en tu caminar, antes de acostarte, en todo tiempo medita y aprende esto. Nosotros en el mundo moderno que vivimos, estamos en la cultura del smartphone. Entonces, la cultura del smartphone es un distractor súper importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que las familias cristianas sepan más de series de Netflix, de Amazon Prime, de TikTok y todo eso, que de versículos bíblicos? Entonces, no se trata, creo yo, de decir, meterte a estudiar teología para dejar de ser un alfabeta. Simplemente es ir a la escritura, vivir como los principios que Dios nos manda, meditar en su palabra. Como diría, en este caso me gustaría señalar a A.W. Tozer. A.W. Tozer decía, este hombre, si tú eres cristiano, ¿cuántos 10 minutos al día de cada hora dedicas a la Biblia? Y él dice, ¿cuántos 10 minutos al día de cada hora dedicas al televisor? Porque cuando él escribe, no teníamos esto. Entonces él dice, si pesa más la distracción que la escritura, entonces deberías de empezar a cuestionarte si en verdad eres un verdadero seguidor de Cristo. Claro, yo creo que ahí hay un punto importante para nosotros, ¿no? Yo me recuerdo ese libro de A.W. Tozer, En la búsqueda de Dios. Claro, es en español, exactamente, ¿no? Ahí está eso. Pero yo creo que todos, de alguna manera, y eso es lo que yo también hablo en Cristianos de Plástico, vivimos como un poquito permeados por la situación, que ese, digamos, me dice un amigo, deberías haberle puesto cristianos de cristal, porque ahora son de cristal, no se les puede tocar porque se rompen. Y claro, el cristal es más frágil, aunque hay algunos cristales fuertes. Por ejemplo, los tubos de ensayo en los laboratorios tienen cierta resistencia, ¿no? Hay algunos cristales que son bien fuertes. Pero si el plástico fuera una persona, yo lo he puesto así, si tuviera, como vamos a hablar un poquito del animismo aquí, ¿no? Si tuviera personalidad el plástico, sería un tipo o una tipa, no sé, o una persona bien perversa, porque el plástico se amolda. Claro. El plástico se permea, el plástico se amalgama con otros materiales que no son de su naturaleza. Exacto. Y entonces se vuelve algo que no es, y precisamente ahí radica el punto de Satanás, de tomar la verdad y tergiversarla, porque cuando lo que tú decías hace un rato, no se trata solo de estudiar teología, el teólogo que más sabe es Satanás. Es más, ha visto a Dios en persona, ha estado en la presencia de Dios, se sabe de memoria la Biblia, la practica, no la practica, la recita. Exacto. Pero no se convierte. Entonces aquí el asunto es que el plástico mezcla
su naturaleza con algo que no es y se vuelve una tercera sustancia o una tercera solución o amalgamiento. Claro. Y precisamente creo que ahí está el asunto en que cuando nosotros hablamos de cristianismo y secularización, estamos hablando de que no hemos querido rendir toda nuestra voluntad a Cristo. O como lo mencionaba un amigo español una vez, hablando de que si mi corazón fuera una casa, quizá hay un cuarto donde él decía, guardo los huesos podridos y las cosas vergonzosas que no quiero que nadie vea, y le pongo llave y le digo al Señor Jesús, tú puedes entrar aquí, siéntate en la sala, ven al comedor y comes si gustas, pero en este cuarto no entres, ni en este, porque ahí tengo una palabra vulgar, no mis porquerías. Entonces, no sé, pero claro, yo creo que voy por ahí, no sé si estoy entendiendo un poquito de lo que estás hablando aquí, ¿no? No, perfectamente. De hecho, gracias por mencionar lo que hablas del plástico, porque mira, como ingeniero civil, llevé química. El plástico es el único elemento que no es natural. Usted sabe, dentro de la tabla periódica encontramos los inorgánicos y los orgánicos. El plástico no es un elemento natural, se tiene que armar. Claro. Entonces, cuando tú planteas ese punto y lo llevamos a esto, es genial, porque entonces, ¿qué llevó los componentes? No es algo natural. Un cristiano de plástico, como tú en ese amalgamiento, que ya sería la unión de dos componentes, elementos químicos, entonces se forma. Entonces, es interesante cómo tú lo estás desarrollando y cómo tiene hasta una explicación científica. Eso es lo bonito, ¿no? De cómo todo tiene una explicación científica. Entonces, bien interesante porque, claro, tú unes lo secular con lo... Aunque yo en el libro explico que sí se puede vivir una dualidad, porque Jesús dice que en todo agradó a Dios, pero Él trabajó, porque a veces se cree que decir, no, es que yo no me junto con el mundo porque dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. A ver, pero tienes que comer, tienes que trabajar. Tienes que ir al banco. Claro, tienes que, claro, dice, yo solo compro cosas cristianas. A ver, pero has ido a un McDonald's alguna vez en tu vida, que la Coca-Cola y que esto y que el otro. Entonces nos podemos meter a hablar de esto muchísimo, pero lo que quiero decir es de que Jesús vivió una vida, una dualidad, es decir, con lo secular y con la vida purificada, entregada a Dios, y en todo dice que agradó a Dios. Quiere decir que sí se puede trabajar y dar testimonio que somos íntegros, como tú bien lo desarrollas aquí. Quitar ese amalgamiento, dejar la plasticidad y volver a la autenticidad. Tú aquí en tu libro, por ejemplo, mencionas algo de lo que son las disciplinas espirituales. Correcto. Entonces, todo creo yo que es cuestión de, como bien lo dijimos, no de ser teólogos y todo, ir a la escritura tan sencillo como ir a la escritura y poder decir que sí se puede vivir. Déjame solo agregar un par de cosas más. Un filósofo francés, Michel Foucault, decía que nos controlaban a través de la biopolítica, es decir, cómo nos teníamos que vestir, cómo teníamos que hablar y todo. Eso ya pasó. Byung-Chul Han escribió un libro llamado La psicopolítica, donde él nos lleva y hace todo un análisis de que ahora es a través de la mente. Entonces, quiere decir que ya ni siquiera tienes que salir de casa, a través del mundo digital, los smartphones y todo, nos mandan el mensaje. Y el cristiano debe tener la capacidad para saber discernir lo que es bueno y no. El cristiano de plástico, como tú lo dices aquí, como yo lo planteo también en el libro, mira qué interesante que escribimos los libros salen casi juntos, ¿no? Sí, y sin ponernos de acuerdo. Sí, precisamente el anterior de las ideologías tuyas, ¿no? Fue paralelo al mío de Futuro de Esperanza. Puede ser, sí. No leí Futuro de Esperanza, pero sí, interesante cómo Dios nos está hablando a diferentes personas para ir a una sola línea. Entonces... ¿de qué decíamos todo eso? Entonces, imagínate, lo que planteamos prácticamente los dos aquí es volver a la esencia, que sí se puede vivir en ese mundo secular y cristiano dando testimonio sin traicionar nuestros valores y principios, porque yo sí creo que hay que trabajar, pero hay que dar testimonio. Claro. Entonces, no voy a trabajar y comprometer mis valores, como Pablo lo dice en Efesios. A ver, entre ustedes ni siquiera tiene que mencionarse fornicación, ni siquiera cuentos, ni chismes, ni malos comentarios, ni bromas obscenas, lo dice en alguna versión. Entonces, tú te das cuenta que dentro del cristianismo vemos cómo ciertas personas comprometen incluso sus valores adaptándose al grupo de amigos, haciendo doble sentido, chistes de doble sentido y todo lo demás. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y creo que ahí es donde marca el referente para poder distinguirnos ante todo un mundo secularizado. Precisamente el tema, por ejemplo, de la santidad, que es una de las cualidades o de las particularidades que definen a la iglesia, porque la iglesia, según entendemos por la Biblia, es el cuerpo de Cristo, es la representación del reino de Dios aquí en la tierra, es la novia del Cordero, o sea, tiene muchos simbolismos, muchas imágenes,
Y aún con todos los defectos, Dios sabiendo quiénes somos, a mí me llamó mucho la atención eso, porque aquí nosotros le tiramos duro, ¿verdad? A mucha de nuestra, o por lo menos lo que yo hago en Cristianos de Plástico es describir la realidad, la superficialidad que Claro, estamos viviendo. claro. Pero a la vez me pongo a pensar, en el caso mío, yo creo que todos en algún momento hemos sido cristianos de plástico, que Claro. nos hemos ido por la tangente Sí, en algún sí. momento, ¿verdad? Pero me llama la atención esto, Dios sabiendo eso y Jesucristo sabiendo eso, muere por nosotros, nos redime, siendo inmundos, porque seguimos pecando todos los días hasta que lleguemos a la presencia de Dios, ¿no? Es ese proceso de santificación experiencial, como se le llama, ¿no? Eh, en ese mismo proceso, Dios no escatima, manda a su Hijo a morir por nosotros y su Espíritu Santo habita dentro de nosotros siendo como somos. Exacto. Entonces es bien interesante que no nos damos cuenta de lo valioso que eso es, porque si nos diéramos cuenta, pienso que valoraríamos más el hecho de buscar una vida de santidad, de intentar ser santos, porque digamos, cuando una persona entra a una iglesia, y hago referencia a esto porque nosotros somos cristianos evangélicos, pero nos estamos dando cuenta de muchas cosas que quizá no están bien. En el caso mío, yo creo que en el caso tuyo también, estamos tratando de sacudir el árbol y decir, hey, despertémonos, hay algo por donde no vamos, o vamos por donde no es. Por ejemplo, el otro día vi en una de las redes sociales el tema de una iglesia discoteca cristiana. Y entonces, para que la gente que no iría a una iglesia se sienta bien aquí. Y le pregunté a una persona que no era creyente y me dice, no, yo no estoy de acuerdo. Me dice, ¿por qué? Porque si yo estoy en un antro bebiendo whisky o con mujeres o lo que tú quieras un sábado y yo me siento mal conmigo a la madrugada y quizá el Espíritu Santo me está hablando, dice, yo voy al siguiente día a una iglesia y cuando ingreso ahí, eso está igual que el lugar donde yo estaba anoche, pero con una peor calidad, mejor me voy. Claro. Porque yo estoy esperando, dice, que por lo menos me den la idea de que están buscando la santidad. Ahí, cuando nosotros hablamos de secularización, de cómo hemos permitido que se meta el trabajo del enemigo dentro de la iglesia y nos hemos amalgamado como cristianos de plástico, estamos faltando mucho a nuestra fe y estamos siendo mal agradecidos con la obra que Cristo ha hecho, porque al final Dios sabe que somos imperfectos, murió por nosotros siéndolo, nos da su gracia, su misericordia y la salvación siendo como somos, pero considero yo que deberíamos apreciar esa salvación, que es lo que dice Pablo, ¿verdad? Velemos por nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la idea es que querramos agradar a Dios, que anhelemos caminar con Él, que querramos someter nuestra voluntad. Claro. Sí, no, esto me hace recordar las palabras de John Stott, que dice, la iglesia ha crecido de una manera sobrenatural en los últimos 50 años, vamos a señalarlo. Pero él dice, el cristianismo crece, pero carece de alimento cristiano. Entonces vemos iglesias muy llenas, el cristianismo avanza. De hecho, hay un libro que no sé si va a salir este año, probablemente salga el próximo año, donde hago todo un análisis de cómo nosotros mismos hemos creado toda la infraestructura para crear los rockstar cristianos. Entonces quiere decir que si alguien es capaz de llenar un estadio de puros cristianos, ya sea de música, de conferencias o lo que quiera, es porque existe el mercado. ¿Y quién lo ha construido? Nosotros mismos. Nosotros mismos, esa comezón de idolatría que hay en el corazón, ¿verdad? De tener figuras a quienes idolatrar. Claro, entonces si se ha construido, me recuerda las palabras de John Stott, o sea, hay crecimiento, pero que carece de alimento cristiano. Entonces lo que tú estás señalando es súper importante, que alguien nos podría escuchar y decir, no, estos están criticando. No, estamos presentando verdades. Las verdades bíblicas siempre duelen. Y algo que me pone a pensar en las palabras de esta persona que te dijo, es porque entonces, ¿dónde está el distintivo que se presenta en el cristianismo? Si al final vas a presentar lo mismo, y aquí una persona, yo conozco a alguien que inició un movimiento de estos, y me dijo, es que la gente no viene a la iglesia, entonces esto lo hago para que venga. Quizá la intención de la persona es buena, pero la forma que lo está haciendo no, creo que no es la correcta, porque entonces no hay un distintivo en decir, es como que entonces decir, alguien me dijo, no, es que yo sigo a Cristo, pero él sabe que yo soy pecador. A ver, ríndete. Eso ya, ahí entraríamos a las emociones, al orgullo, al ego y esas cosas, pero yo sí creo que lo que tú estás diciendo es algo bien importante, porque no solamente es en iglesias,
es en lo que yo mencionaba antes, a través de Mm. nuestro comportamiento, Sí. cómo yo soy ante la sociedad, ¿no? Me voy a portar de esta forma para que no me rechacen, entonces no les puedo hablar directamente de Cristo porque no quiero que se ofendan y que se alejen, no. Ahí es una ambigüedad, Claro, ese dualismo, ¿no? claro, En el que estamos tratando de separar que somos dos seres distintos, uno en la calle, otro en la iglesia, o más, o múltiples, ¿no? Es una multipersonalidad, un claro, multiverso, donde en la casa una persona, en el trabajo otra, en la iglesia otra, cuando deberíamos, claro. de acuerdo con la Biblia, ser la misma persona en todas partes. Qué interesante, el multiverso ni siquiera tienes que irte a otro, aquí, Dentro de ti mismo. aquí mismo está. Eso está muy bueno, ¿eh? Amigos, vamos a parar acá, pero vamos a hacer un siguiente podcast donde queremos invitarle porque vamos a hablar sobre el movimiento woke, la comunidad LGTB Sí, sí. y la iglesia. Eh, Síganos, ¿verdad? Ahí le invito a que nos dé un like, que se suscriba a José García Sachs y también a las redes de mi amigo Hugo Herrera. Este podcast Gracias. va a estar en ambos canales, así que, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Bueno, Hugo Herrera en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todos lados, búsquenme, y ahí pues, van a encontrar no solamente música, sino van a encontrar reflexiones y además, pues, también los libros. Así que, bueno, este libro igual lo vuelvo a enfatizar, una obra que creo que es ad hoc a los tiempos que estamos viviendo, donde clarifica muchas cosas de las que tenemos que vivir y sobre todo que hace reflexionar. No es un libro que es para acusar y señalar, es un libro que es para reflexionar, un libro que es para podernos darnos cuenta en verdad, en ponernos en esa balanza si en verdad estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos llama. Así que los invito, busquen esto a través de Amazon y las redes sociales que están con mi amigo aquí José y les prometo que este libro les va a bendecir mucho. Y yo les invito a que busquen este libro que se llama Cristianismo y Secularización, los desafíos en un mundo caído, por Hugo Herrera. Él tiene más libros. Estamos hoy hablando de este libro, igual que de mi libro, estamos hablando de el más reciente. Hay otros, ¿verdad? En el caso mío viene uno sobre las doctrinas bíblicas y las disciplinas espirituales, y hay otros más, pero igual lo que queremos es invitarle a que nos acompañe, que nos siga, déjenos un comentario, compártalo si a usted le parece que hace sentido lo que estamos hablando. Y bueno, Hugo, qué gusto tenerte. Gracias por visitarme Pues acá gracias. en casa. No, De es un verdad, placer. es un gusto, muy agradecido. Y que no sea la primera y la última, ¿verdad? Vamos a tener muchas, primero Dios. Sí, bueno, es Sí. que él está en Nueva York, yo vivo en Miami, pero bueno, siempre se hace un espacio y a los amigos pues siempre se les visita con mucho cariño. Claro Así que que sí. muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones.